Un cuerpo momificado de apenas 15 centímetros de largo, con 10 pares de costillas en lugar de 12, y un cráneo cónico que desafía toda la anatomía conocida, yace sobre la fría mesa de disección. A su lado, los resultados del laboratorio muestran un código genético que se niega a encajar en el árbol evolutivo del ser humano. Durante décadas, restos biológicos perturbadores han sido desenterrados bajo las arenas abrasadoras de los desiertos remotos y en las oscuras minas de cobre abandonadas. Cuerpos blancos con 3 dedos extrañamente largos, cráneos gigantescos que duplican el volumen de una cabeza normal, y momias rubias con rasgos europeos perdidas en el corazón de un páramo asiático impenetrable. Estas reliquias se convirtieron rápidamente en el trofeo indiscutible de quienes afirman que la vida extraterrestre ya caminó entre nosotros. El mundo entero observó con asombro cuando entidades aparentemente biológicas fueron presentadas ante congresos nacionales como la prueba definitiva de nuestro contacto con las estrellas. Sin embargo, detrás del inmenso circo mediático y las interminables teorías de conspiración, la verdadera ciencia médica y la genética forense tomaron el control de los bisturís y los secuenciadores modernos. Lo que los investigadores descubrieron bajo el microscopio es una realidad mucho más oscura, trágica y fascinante que cualquier película de ciencia ficción. Hoy desenterramos los fraudes más elaborados de la historia contemporánea y revelamos las crueles enfermedades que transformaron cuerpos humanos en seres de otros mundos a los ojos del público. Pero deben quedarse hasta el último segundo, porque al final de este viaje, una minúscula reliquia ósea confirmará que una especie inteligente y completamente distinta a nosotros realmente compartió este planeta. Bienvenidos a la época del cosmos. Si sienten una verdadera pasión por los grandes misterios del universo desentrañados por la luz de la ciencia, los invito amablemente a suscribirse y encender la campana de notificaciones para acompañarnos en todas nuestras investigaciones futuras. En el mes de septiembre del año 2023, las puertas del recinto legislativo mexicano se abrieron para dar paso a un evento sin precedentes que paralizó las transmisiones de noticias a nivel global. Sobre mesas cubiertas con paños oscuros, descansaban pequeñas cajas de madera que contenían 2 cuerpos blancos y petrificados. Medían apenas 60 centímetros de longitud. Sus rostros carecían de nariz y oídos visibles, mostrando en su lugar una piel marchita y polvorienta bajo unas cuencas oculares enormes. Las extremidades terminaban en 3 dedos extremadamente largos, una característica clásica de los visitantes interestelares en la cultura popular. Quienes presentaron estos especímenes bajo juramento aseguraron que tenían más de 1000 años de antigüedad y que habían sido recuperados cerca de las famosas líneas grabadas en el desierto peruano. Afirmaron también que los cuerpos albergaban implantes de osmio, un metal raro, y que los análisis genéticos demostraban que el 30% de su código biológico era absolutamente desconocido para la ciencia terrestre. La noticia desató una ola de euforia masiva y portadas escandalosas. La celebración mediática duró muy poco frente a la lupa implacable del escrutinio científico. Investigadores independientes y especialistas en patrimonio cultural desarmaron el engaño pieza por pieza, revelando una de las estafas más audaces y grotescas de la arqueología moderna. Lejos de ser emisarios de galaxias lejanas, aquellas figuras no eran más que muñecos macabros ensamblados con una habilidad perturbadora por saqueadores de tumbas impulsados únicamente por la codicia y la búsqueda de fama. El análisis anatómico mediante tomografías de alta resolución expuso un verdadero desastre biológico interno. Los cráneos alargados no pertenecían a seres superiores, sino que eran simplemente restos óseos de pequeños mamíferos, probablemente cráneos de llamas o alpacas deterioradas, a los que se les había mutilado la parte facial y se habían montado al revés para simular una cara humanoide minúscula. La inspección de las manos de 3 dedos destruyó cualquier ilusión de funcionalidad orgánica. Los fabricantes de estas falsificaciones utilizaron fragmentos de falanges humanas reales, extraídas de tumbas antiguas profanadas ilegalmente, pero cometieron errores garrafales en el proceso de ensamblaje. Colocaron los huesos en un orden completamente antinatural. Las articulaciones estaban invertidas o dispuestas de tal manera que, si esas criaturas hubieran estado vivas alguna vez, habría sido físicamente imposible que flexionaran los dedos o sostuvieran cualquier objeto en sus manos. No existía cohesión anatómica natural, los huesos simplemente flotaban sostenidos por ligamentos artificiales y pegamento sintético moderno. Para ocultar las uniones burdas y las cicatrices del montaje fraudulento, los estafadores cubrieron las piezas enteras con una gruesa capa de tierra de diatomeas. Este polvo blanco, compuesto por algas microscópicas fosilizadas, no solo secó los tejidos restantes y otorgó esa apariencia espectral, sino que sirvió como un manto perfecto para esconder todas las evidencias de la manipulación humana contemporánea. El argumento más fuerte de los defensores de esta farsa residía en aquel supuesto genoma extraterrestre.
Ese 30% de material genético desconocido sonaba como una revelación irrefutable hasta que los biólogos moleculares tomaron la palabra para explicar cómo funciona realmente la degradación orgánica a lo largo de los siglos. Cuando un organismo perece y sus restos quedan expuestos a los elementos subterráneos, su código genético se fragmenta severamente. Al mismo tiempo, el entorno circundante invade todos los tejidos porosos. Esa porción misteriosa del genoma no era un mensaje encriptado de las estrellas, sino simplemente basura biológica acumulada. Era una mezcla caótica de bacterias comunes, hongos del suelo y microorganismos invasores que habían colonizado los huesos robados durante cientos de años, combinada de forma descuidada con el material genético de quienes manipularon los restos con sus propias manos desnudas durante el proceso de fabricación reciente. El veredicto final resultó ser devastador. La exhibición de estos objetos en un foro político de máximo nivel no marcó el primer contacto oficial con una civilización cósmica, sino que evidenció una preocupante debilidad institucional ante la charlatanería. Quedó demostrado cómo el deseo ardiente de creer en fenómenos extraordinarios puede nublar por completo el juicio crítico de sociedades y autoridades enteras. Lo que se vendió como una promesa de conocimiento estelar terminó siendo una lección sombría sobre la destrucción del patrimonio cultural sudamericano, un escenario donde restos humanos genuinos y sagrados fueron mutilados para alimentar una industria oscura basada puramente en la mentira espectacular. Bajo el sol inclemente del desierto de Atacama, entre las ruinas de una antigua ciudad minera abandonada llamada La Noria, surgió uno de los enigmas biológicos más perturbadores del siglo XXI. Un buscador de tesoros locales desenterró un pequeño envoltorio de tela blanca atado con una cinta de color violeta. Al desplegarlo, quedó paralizado ante una visión que desafiaba toda lógica médica. Un ser diminuto, de piel oscura y endurecida, medía apenas 15 centímetros de longitud. A pesar de su escala microscópica, no parecía un feto humano convencional. Poseía una cabeza desproporcionada con una forma cónica muy pronunciada que terminaba en punta hacia la coronilla, cuencas oculares gigantescas y, lo más extraño de todo, solo presentaba 10 pares de costillas en lugar de los 12 habituales en nuestra especie. Las radiografías iniciales mostraron algo aún más desconcertante que su forma exterior. Los centros de osificación en las rodillas y los dientes indicaban que, a pesar de su tamaño similar al de un bolígrafo, este individuo poseía una madurez ósea equivalente a la de un niño de 6 años de edad. La noticia se propagó como un incendio forestal por los foros de ufología y conspiración de todo el planeta. La anatomía de la criatura, bautizada como Ata, encajaba perfectamente con la descripción iconográfica de un visitante de otros mundos. Películas pseudocientíficas afirmaron con total seguridad que se trataba del piloto de una nave espacial que se había estrellado en la inmensidad del desierto chileno. La presión pública creció hasta que un equipo de científicos de élite de la Universidad de Stanford decidió intervenir para poner fin a las especulaciones mediante el uso de la tecnología genómica más avanzada disponible. El proceso de extracción fue extremadamente delicado, logrando obtener material biológico intacto directamente de la médula ósea de las costillas de la pequeña momia. Los resultados del secuenciador de ácido desoxirribonucleico no arrojaron señales de constelaciones lejanas, sino que revelaron una realidad profundamente conmovedora y puramente terrestre. Ata era una niña humana con ancestros provenientes de la región andina de Chile. Sin embargo, su código genético escondía un caos interno sin precedentes en la literatura médica. El análisis computarizado del genoma identificó más de 60 mutaciones genéticas distintas, muchas de ellas nunca antes vistas en un solo individuo. Estas alteraciones afectaban directamente a los genes responsables de la producción de colágeno y el desarrollo de los tejidos óseos. Esta tormenta genética provocó que sus huesos envejecieran y se endurecieran a una velocidad 10 veces superior a lo normal mientras aún se encontraba en el vientre materno. Por esta razón, su esqueleto diminuto presentaba la densidad y el desarrollo de un niño mayor, aunque físicamente nunca pudo crecer más allá de la palma de una mano. La pequeña niña de Atacama nació con daños incompatibles con la vida, probablemente falleciendo instantes después de su primer aliento o naciendo ya sin vida debido a la gravedad de sus malformaciones. Lo que durante años se consideró una evidencia de contacto extraterrestre resultó ser el testimonio silencioso de una tragedia biológica única en la historia de la medicina. Este hallazgo transformó el asombro por lo desconocido en una lección de respeto hacia la fragilidad de la vida humana y la complejidad infinita de nuestro propio sistema genético. En lugar de encontrar un navegante estelar, la ciencia rescató del olvido la historia de una pequeña ancestra chilena cuyo cuerpo llevó los límites de la mutación humana hacia fronteras que nadie creía posibles. El misterio de Atacama quedó resuelto, demostrando que a veces los monstruos o alienígenas que creemos ver son simplemente reflejos de nuestra propia vulnerabilidad biológica escrita en el ácido desoxirribonucleico.
En la penumbra asfixiante de una mina de cobre abandonada en el norte de México, una exploradora aficionada encontró un nicho oculto en la roca durante el año 1930. Dentro de esta tumba improvisada descansaba un esqueleto humano tradicional, acompañado de cerca por un cráneo que desafiaba cualquier descripción anatómica normal. La estructura ósea pertenecía a un infante, pero su morfología parecía sacada de un relato de terror cósmico. La parte posterior de la cabeza se expandía de manera desproporcionada, adoptando una extraña forma abultada similar a un corazón invertido. El hueso en sí era un enigma físico, inusualmente delgado y ligero, pero con una dureza extrema que recordaba a los polímeros sintéticos modernos. Además, el rostro carecía por completo de senos frontales y las cavidades oculares se hundían en una posición asombrosamente baja, otorgándole una expresión vacía y alienada. El hallazgo permaneció en el anonimato hasta que el escritor Lloyd P. adquirió la pieza, transformándola en un fenómeno mediático bajo el nombre del cráneo del Niño de las Estrellas. P. recorrió innumerables auditorios alrededor del globo, prometiendo a las multitudes que estaban ante la prueba física innegable del mestizaje entre humanos y visitantes siderales. La hipótesis central sostenía que una mujer indígena había engendrado a la criatura tras interactuar con una entidad superior venida del espacio profundo. Para respaldar esta audaz afirmación, se presentaban unas misteriosas fibras de color rojizo entrelazadas en la matriz del tejido óseo. Los promotores juraban que estos filamentos resistían cortes con instrumentos de precisión y no correspondían a ningún material biológico documentado en nuestro planeta. La cortina de humo se disipó cuando laboratorios independientes lograron aislar y leer el ácido desoxirribonucleico de la reliquia utilizando equipos de secuenciación de última generación. Los resultados genéticos fueron definitivos y terrenales. El mapa genético confirmó que tanto la madre como el padre del niño eran seres humanos de ascendencia nativa americana, eliminando cualquier rastro de intervención estelar. La deformidad colosal de la bóveda craneal fue rápidamente identificada por los médicos forenses como un caso terminal de hidrocefalia congénita. Esta grave anomalía médica provoca la acumulación masiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Como las suturas del cráneo de un bebé aún están abiertas y los huesos son maleables, la enorme presión interna expandió la cabeza del niño hasta límites intolerables, deformando su anatomía general y empujando sus globos oculares hacia el fondo del rostro. La supuesta biotecnología alienígena incrustada en el hueso resultó ser la revelación más prosaica de todas. Los espectrómetros de masas demostraron que las famosas fibras rojas inquebrantables eran simplemente hilos de tela atrapados en una gruesa capa de barniz comercial. La mujer que descubrió el cráneo originalmente lo había pintado con laca protectora para evitar que se desintegrara, encapsulando accidentalmente la suciedad del entorno. Aquel objeto de adoración ufológica no era un mensajero del cosmos, sino el trágico remanente de un niño que sufrió una enfermedad implacable, cuya dolorosa memoria fue manipulada durante décadas para alimentar el lucrativo negocio de los misterios prefabricados. Bajo las arenas de una árida península sudamericana, un arqueólogo desenterró una inmensa necrópolis subterránea en el año 1928. Las cámaras mortuorias resguardaban cientos de restos humanos excepcionalmente conservados, pero la atención mundial se centró de inmediato en la morfología de sus cabezas. Los cráneos presentaban un alargamiento extremo hacia la parte posterior, estirándose de una manera que desafiaba por completo los estándares anatómicos conocidos. A simple vista, el volumen de la cavidad craneal parecía superar en un 25% la capacidad de un humano promedio, y el peso del hueso resultaba notablemente superior. Para avivar aún más el fuego del misterio, los investigadores notaron la ausencia total de la sutura sagital, esa línea de unión ósea que todos poseemos en la cima de la cabeza. La difusión de estas características provocó un estallido de relatos alternativos. Se proclamó el hallazgo de una raza antigua y gobernante originaria de otros planetas. La falta de articulaciones craneales y el volumen masivo se interpretaron como evidencias indiscutibles de una rama evolutiva separada, totalmente ajena a los primates terrestres. Rumores y pruebas biológicas extraoficiales llegaron a afirmar precipitadamente que el material celular no correspondía a ninguna especie catalogada en la biosfera. La intervención de la antropología física moderna desmanteló la narrativa extraterrestre, sacando a la luz una de las costumbres sociales más extremas de la antigüedad. Los habitantes de esta civilización precolombina dominaban una técnica profunda de modificación corporal. Practicaban la deformación craneal intencionada desde las primeras semanas de vida de los recién nacidos. Mediante el uso metódico de vendajes fuertemente apretados y tablillas de madera rígidas, lograban guiar el crecimiento del cráneo mientras los huesos infantiles aún conservaban su flexibilidad natural. Esta transformación radical no pretendía imitar a seres del espacio,
sino que funcionaba como un marcador visual inconfundible de estatus social altísimo y linaje aristocrático. Las supuestas anomalías biológicas encontraron explicaciones biomecánicas muy precisas. El aparente aumento extraordinario del volumen era en realidad una poderosa ilusión óptica provocada por la redistribución direccional de la masa ósea. Por otro lado, el incremento real del peso respondía al engrosamiento natural del hueso, actuando como una reacción de defensa orgánica ante la presión mecánica constante generada por las ligaduras. La misteriosa desaparición de la sutura sagital tenía una justificación puramente física, pues la inmensa fuerza externa obligaba a los huesos a fusionarse de manera prematura y tan compacta que la línea divisoria simplemente terminaba borrándose. Un rastreo genético riguroso y transparente cerró el debate definitivamente. Las secuencias biológicas extraídas de las raíces dentales confirmaron una ascendencia 100% humana. Los marcadores coincidían a la perfección con el linaje de las poblaciones indígenas originarias del continente americano, demostrando hasta qué punto la humanidad antigua estaba dispuesta a moldear literalmente su propia biología para imponer jerarquías de poder inquebrantables. En el corazón del continente asiático yace una vasta extensión de arena conocida por las poblaciones locales como el lugar donde puedes entrar, pero del cual jamás podrás escapar. Este inmenso mar de dunas, bautizado históricamente como el desierto de Taklamakan, posee un clima tan implacable y seco que funciona como un horno gigante capaz de deshidratar cualquier material orgánico a una velocidad asombrosa. Bajo sus capas de polvo milenario, los equipos arqueológicos realizaron un hallazgo que amenazó con reescribir por completo todos los mapas de las antiguas rutas migratorias de la humanidad. Enterrados profundamente bajo una superficie estéril y desolada, emergieron decenas de barcos de madera invertidos que servían como extraños ataúdes. Los mástiles de madera se alzaban como un bosque fantasmagórico sobre las dunas oscuras, marcando el lugar de descanso final de una comunidad silenciada por el tiempo. Dentro de estas misteriosas embarcaciones descansaban cuerpos que llevaban sepultados cerca de 4000 años. La aridez extrema del ambiente detuvo de forma natural el proceso de descomposición bacteriana, preservando los tejidos blandos con un nivel de detalle que rozaba lo irreal. El espécimen más asombroso, conocido mundialmente como la belleza de Xiaoe, conservaba intactas sus largas pestañas y un espeso cabello de un brillante color rubio. Sus rasgos faciales presentaban narices altas y pómulos esculpidos, una fisonomía típicamente caucásica que resultaba completamente disonante con el paisaje oriental que la rodeaba. Para añadir mayor desconcierto a la escena, los individuos vestían pesadas capas de lana tejidas con una técnica textil sorprendentemente similar a la utilizada por las antiguas tribus celtas europeas. Sobre sus pechos y cuellos, portaban trozos de queso reseco, provistos presumiblemente como alimento espiritual y sustento para el largo viaje hacia la oscuridad del más allá. La aparición repentina de individuos de tez clara, cabellos dorados y ojos redondos en medio de una cuenca árida del este asiático provocó una tormenta académica de proporciones colosales. Las hipótesis más apasionadas sugirieron rápidamente que el mundo estaba ante una legión perdida de exploradores occidentales. Los foros de debate histórico ardían con la idea de que aventureros celtas o navegantes nórdicos habían cruzado a pie cordilleras y estepas interminables, estableciendo colonias secretas a miles de kilómetros de sus tierras natales. Este relato otorgaba a los viajeros lejanos un protagonismo inesperado en la historia temprana de Asia Central, generando intensos debates sobre el origen legítimo de las civilizaciones locales y la movilidad del ser humano en la antigüedad. La resolución definitiva de este profundo enigma llegó gracias a un consorcio internacional de genetistas que lograron extraer secuencias biológicas prístinas del interior de los molares de las momias más antiguas del yacimiento. Los resultados que iluminaron las pantallas de los laboratorios descartaron de un plumazo cualquier epopeya de viajeros transcontinentales. Estas personas no habían caminado desde los densos bosques de Europa noroccidental. El minucioso análisis reveló que pertenecían a un linaje directo de los antiguos euroasiáticos del norte. Esta población ancestral dominaba vastas extensiones de la Tierra durante la última glaciación, pero terminó desapareciendo en casi todo el mundo cuando la era del hielo llegó a su fin. El desierto no fue el destino final de una larga expedición extranjera, sino que actuó como un colosal muro de aislamiento geográfico inquebrantable. Este grupo sobrevivió refugiándose en oasis fértiles cruzados por pequeños ríos donde podían navegar con sus barcos de madera tallada. Durante milenios enteros, vivieron allí atrapados por la naturaleza, sin mezclarse genéticamente con los grupos asiáticos vecinos. Su cabello rubio y sus rostros caucásicos no representaban una intrusión europea reciente, sino que eran una cápsula del tiempo genética viva, un resquicio biológico congelado que resistió la extinción resguardado por uno de los entornos ecológicos más letales de nuestro planeta. Cuando las naves del Imperio Español fondearon frente a las costas escarpadas de las Islas Canarias durante el siglo XV,
Los exploradores esperaban encontrar poblaciones con las características típicas del continente africano más cercano. Sin embargo, quienes salieron a su encuentro desde las laderas volcánicas fueron hombres y mujeres de gran estatura, con piel inusualmente clara, cabellos rubios o rojizos y ojos de tonos azules y grises. Esta tribu, conocida como los Guanches, habitaba un archipiélago rocoso rodeado por el inmenso océano, pero de manera incomprensible no poseía ninguna embarcación ni conocimientos de navegación marítima. Se comunicaban a través de profundos barrancos utilizando un lenguaje articulado mediante silbidos agudos que resonaba a kilómetros de distancia. El mayor asombro para los europeos aguardaba en lo alto de los macizos montañosos. Ocultas en cavernas sagradas de difícil acceso, yacían miles de momias humanas meticulosamente desecadas, tratadas con resinas vegetales autóctonas y envueltas en pieles de cabra cocidas con precisión magistral. Este complejo proceso fúnebre compartía similitudes abrumadoras con los elaborados ritos mortuorios desarrollados en el valle del río Nilo por los antiguos faraones. La combinación de su aspecto físico europeo, la ausencia total de tecnología naval y sus sofisticadas prácticas de embalsamamiento convirtió a estas islas en el epicentro de las narrativas históricas más audaces. Las crónicas especulativas no tardaron en proclamar que estos nativos eran los últimos descendientes vivos de la mítica Atlántida. Según esta teoría, su civilización original se había hundido catastróficamente bajo las olas, dejando a los escasos sobrevivientes atrapados para siempre en las cimas de las montañas más altas, picos que ahora formaban las islas actuales. Otros eruditos argumentaron que se trataba de una antigua flota de guerreros occidentales desorientados, quienes olvidaron sus habilidades de ingeniería tras quedar encallados. El innegable parecido funerario también alimentó el mito de que el archipiélago funcionó como una colonia secreta destinada a preservar los conocimientos de la momificación fuera de los desiertos africanos. Las majestuosas leyendas de continentes sumergidos se desvanecieron irrevocablemente frente al rigor implacable de los laboratorios biológicos contemporáneos. Los genetistas lograron aislar muestras intactas de ácido desoxirribonucleico de los restos momificados para cruzar la información con bases genómicas globales. Los resultados establecieron un parentesco innegable y directo con los pueblos bereberes del norte del continente africano. Hace muchos siglos, un pequeño grupo de pioneros cruzó el mar para establecerse allí. Al encontrar tierras fértiles y suficientes recursos, simplemente dejaron de construir naves y el conocimiento marítimo desapareció con el paso de las generaciones. La desconcertante presencia de ojos claros y cabellos dorados en personas de ascendencia norteafricana encontró su respuesta en un poderoso fenómeno biológico documentado como el efecto de cuello de botella genético. Cuando un contingente humano extremadamente reducido coloniza un territorio aislado y se reproduce exclusivamente dentro de su propio clan durante cientos de años, la diversidad biológica sufre una caída drástica. En este escenario de encierro insular, los rasgos recesivos originariamente escasos, como la pigmentación clara del iris, tienen una probabilidad matemática altísima de multiplicarse hasta convertirse en el rasgo dominante y estándar de toda la descendencia futura. La naturaleza cerró el caso demostrando que el aislamiento absoluto es capaz de esculpir comunidades enteras sin necesidad de recurrir a imperios perdidos bajo el mar. En las gélidas profundidades de la cueva de Denisova, ubicada en la cordillera de Altai, un equipo de arqueólogos realizaba excavaciones rutinarias durante el año 2008. Entre la tierra oscura y la roca fragmentada, extrajeron un pedazo de hueso minúsculo. Era apenas la falange de un dedo meñique perteneciente a una niña, un fragmento no más grande que un guisante común. Junto a este hallazgo insignificante descansaban herramientas de piedra talladas con una maestría excepcional. Siguiendo el protocolo habitual, el pequeño fósil fue enviado al Instituto de Antropología Evolutiva para someterlo a una secuenciación genética estándar. La comunidad científica daba por sentado que la historia de nuestra especie estaba completamente escrita. Asumían que el hueso pertenecía a un humano antiguo convencional, como mucho, a un neandertal. Descubrir algo radicalmente nuevo en una disciplina tan explorada parecía una imposibilidad absoluta. Sin embargo, cuando la máquina de secuenciación finalizó su trabajo y arrojó el resultado definitivo, un silencio sepulcral invadió la sala de laboratorio. El código biológico extraído de esa minúscula reliquia siberiana rompió todas las reglas establecidas. No coincidía con nuestra biología, pero tampoco encajaba en el linaje de los neandertales. Después de tantas decepciones y fraudes desmentidos, la ciencia se topó finalmente con una firma genética que no era de un ser humano moderno. Pertenecía a una especie homínida inteligente y completamente nueva para la ciencia, a quienes bautizaron como los denisovanos. La sorpresa se multiplicó al descubrir que estos seres misteriosos compartieron el mundo con nuestros antepasados directos, desarrollando una inteligencia avanzada y llegando a cruzarse íntimamente con ellos a lo largo de los siglos.
El hallazgo más abrumador es que su legado biológico no desapareció en el abismo oscuro de la extinción total. Las pruebas físicas de su existencia laten ahora mismo dentro de nosotros. La asombrosa capacidad biológica que poseen los actuales habitantes del Tíbet para respirar con total normalidad en altitudes extremas, allí donde cualquier otra persona colapsaría de inmediato por la falta letal de oxígeno, es un regalo genético directo heredado de los denisovanos. Este minúsculo hueso destrozó la aburrida visión de un pasado evolutivo solitario y lineal. Demostró que la Tierra antigua era un escenario dinámico, verdaderamente digno de una inmensa novela de fantasía épica. Hubo un tiempo, no tan lejano en la vasta escala cósmica, en el que nuestro hermoso planeta estuvo habitado de manera simultánea por varias especies humanas completamente distintas, separadas por su peculiar biología, pero cobijadas siempre bajo el inmenso manto del mismo cielo. Hemos recorrido un largo camino desentrañando mitos y enfrentando verdades incómodas. Cada vez que nos topamos con lo inexplicable, nuestra mente busca refugio en las estrellas, esperando encontrar visitantes de galaxias lejanas. Sin embargo, la ciencia demuestra constantemente que la realidad de nuestro propio planeta es infinitamente más rica, compleja y asombrosa que cualquier relato de ficción. No necesitamos buscar formas de vida extraterrestre en la inmensidad del espacio oscuro, porque los secretos más profundos y extraordinarios del universo siempre han estado latiendo nuestra propia sangre y ocultos bajo la tierra que pisamos todos los días. Me encantaría conocer qué piensan ustedes sobre estos hallazgos. Dejen sus opiniones personales y abramos un gran debate en la sección de comentarios aquí abajo. Si este viaje a través de los misterios genéticos y la historia humana les resultó fascinante, los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Ayúdenos a difundir el conocimiento compartiendo este material en sus redes sociales y enviándolo a sus amigos y familiares. Construyamos juntos una gran comunidad de investigadores curiosos. Gracias por acompañarnos en la época del cosmos. Nos vemos en la próxima aventura.